Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga, iglesia. Muy contento de estar nuevamente con ustedes para compartir una palabra de Dios. Así que en el día de hoy pues vamos a hablar de un tema, ¿verdad?, que nos compete a todos. Generalmente nosotros, sobre todo los jóvenes, y no hablando de los jóvenes de hoy, sino nosotros también cuando éramos jóvenes, éramos muy dados a que no valorábamos lo que nuestros padres nos daban. Nuestros padres se esforzaban por darnos lo mejor de sí para que nosotros obtuviéramos una buena educación, ¿verdad? Tuviéramos una infancia, una adolescencia que fuera buena. Pero muchos de esos esfuerzos que hacían nuestros padres, muchas de esas bendiciones que ellos nos daban, nosotros no las sabíamos apreciar. Muchas veces no la cuidábamos, ¿verdad? Y de la misma manera somos así con Dios. Dios nos ofrece grandes bendiciones y nosotros no las sabemos cuidar, no las sabemos apreciar. Y hablando específicamente de la salvación que el Señor nos ofrece. Amén. Por eso el tema que vamos a tratar hoy la he titulado Cuidando la bendición. Amén. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, vamos a leer del versículo 15 al 17, el cual dice así la palabra de Dios. Esta versión que voy a compartirles, al igual que los demás versículos, es en la versión NBI. Amén. Dice la palabra así: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Amén. Vamos a orar para presentarle esta palabra al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche que tú nos regalas. Padre, para compartir tu palabra, Señor, para que tú nos llenes, Señor, con esa bendición tan grande, Padre, de recibir esa palabra, Señor, que brota para vida eterna, mi Rey, Señor. Yo te pido, Señor, que como instrumento tuyo puedas usarme, Padre, de la mejor manera, Señor. Ayúdame, Señor, a usar palabras adecuadas, Padre, para compartir esta enseñanza, mi Rey, para cada uno de mis hermanos, Padre, y sobre todo también para aquel, Señor, que no conoce de ti, mi Rey. Señor, manifiéstate a aquellos, Señor, Padre, que no te conocen, Padre de la gloria, para que tú te reveles a través de su palabra, mi Rey, y sean transformados, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a compartir cada uno de estos tres versículos porque Dios nos quiere enseñar algo a través de esta palabra, ¿verdad? En el versículo 15 habla de alcanzar la gracia de Dios. Bien importante, ¿verdad? La gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? Es el regalo inmerecido, ¿verdad?, que Dios nos da a través de ¿qué? De su misericordia, ¿verdad? Cuando creemos en Él, en ese acto, ¿verdad?, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el Señor nos llena de su gracia. Así que alcanzar la gracia es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma el hombre nada puede hacer por sí mismo. Amén, ¿verdad? Es un regalo inmerecido que el Señor nos da y nosotros nada podemos hacer para pagar eso que el Señor nos regala por su infinito amor a su pueblo. En Efesios 2, del versículo 5 al 7, el Señor nos dice: nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados.
por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Nos repite 2 veces en estos 3 versículos que por gracia. Primeramente dice que por gracia ustedes han sido salvados, ¿verdad? Porque nosotros no podemos hacer nada. No podemos pagar. El precio lo pagó Jesucristo con su vida, con su sangre, derramando su sangre. Así que es algo que nosotros jamás podemos alcanzar por nuestra propia cuenta. Pero nuestro Señor Jesucristo, por ese amor hacia la humanidad, Él entregó su vida para que nosotros alcanzásemos esa salvación, ¿verdad? Por gracia. Y después en el versículo 7 nos dice que para mostrar en los tiempos venideros, ¿verdad? Nos está hablando en tiempo futuro. Ya nos regaló, por su gracia nos regala la salvación. Y también nos dice que en el tiempo venidero, la incomparable, mire la palabra que utiliza, la incomparable riqueza. O sea, no hay nada que se le puede comparar con lo que Él nos va a ofrecer en el futuro, aparte de la salvación que nos está regalando. Dice, la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Qué glorioso es nuestro Señor, qué maravilloso es de todo lo que nos da, de todas las bendiciones que nos ofrece. Y es allí donde tenemos que apreciar todo lo que Él nos da. Amén, gloria a Dios. Dios nos llena de favores cada día. Cada día nos llena de sus favores. Y muchas veces, ni nos percatamos de las bendiciones que Dios nos da cada día. Por el simple hecho, pues, de despertar cada mañana, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Porque no todos tienen ese privilegio. Amén. Y miren, a mí, pues, en lo personal, no me gusta dar mucho testimonio de esto, ¿verdad? Y sobre todo en un tiempo difícil como el que hemos pasado y que todavía muchas personas están padeciendo, pues, a causa de la situación mundial que estamos atravesando. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y así como me bendijo, como bendijo a nuestra familia, así también estoy seguro que lo va a bendecir a usted si está en alguna situación. Muchos de nosotros, una gran mayoría de nosotros, hemos sido afectados económicamente producto de esta pandemia. Y en el caso, pues, de nuestra familia, así ha sido. En el caso de mi esposa, en el caso mío, en el caso incluso de mi hijo, que también trabaja, ¿verdad? Hemos sido afectados económicamente. Y eso, pues, trae ciertas complicaciones. Pero Dios, por su gracia, por su misericordia, nos ha bendecido de una manera especial. El día 23 de diciembre de este año que acaba de pasar, en el 2020, el Señor nos sorprendió de una manera especial. El 23 de diciembre, Akem y yo cumplimos 26 años de aniversario de casado, ¿verdad? Y ese día, sorpresivamente, el Señor nos regaló la cancelación de lo que quedaba de la hipoteca de la casa. Imagínense qué gran sorpresa. Nos quedaban alrededor de 3 años y medio para terminar de pagar la hipoteca de la casa. Y el Señor utilizó a un inconverso, a una persona que no conoce de Dios, y lo usó y pagó esa deuda que teníamos. Y eso fue una gran sorpresa y de gran gozo, pues, para nuestra vida, porque era un anhelo que yo tenía, ¿verdad? De salir ya de esa deuda que quedaba 3 años y tanto, pero cuando uno multiplica la mensualidad por los 3 años y tanto, es una suma considerable, ¿verdad? Entonces, Dios nos regaló eso. Así que Dios tiene control de cada cosa. Y así, si lo hizo con nuestra familia, también lo hará en la vida de cada uno de ustedes. Y miren que Dios es tan grande y tan misericordioso, que no solamente hizo eso,
Eso fue el 23 de diciembre. En los primeros días del mes de enero, habíamos metido un recurso por unos impuestos, unas cosas que yo tenía pendiente con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero habíamos metido un recurso, ¿verdad? Y me mandan un correo diciéndome de que me habían aprobado la solicitud que habíamos metido hace como un año, y me informaban de que me lo habían aprobado y que me fuera a notificar. Así que la deuda que supuestamente había, el Señor también la canceló de una manera sorpresiva y de forma maravillosa, como lo hace el Señor. Así que el Señor sabe cómo hace las cosas en nuestra vida. Él no nos dio ni un dinero, no nos dio plata en el bolsillo, no nos puso plata en el bolsillo, sino que Él canceló lo que teníamos. Porque somos a veces tan distraídos y tan malos administradores que es capaz que si el Señor nos da ese dinero a nosotros, es capaz que lo gastamos en otra cosa y no cancelamos las deudas que tenemos. Así que ese regalo que el Señor nos hace de esa manera, ¿verdad? Son cosas que debemos de apreciar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que Él obra con esa gracia especial en la vida de sus hijos. Así que si en cualquier momento te va a sorprender con algo que tal vez tú no te lo esperas. Amén. Gloria a Dios. Otra cosa que habla aquí en el versículo 15, Dios nos habla de la raíz de amargura. Amén. El pastor nos ha predicado de este tema, de la raíz de amargura. Nosotros como hijos de Dios no podemos tener nuestro corazón contaminado. El pastor también nos habla, cada vez que hay Santa Cena, nos habla de que debemos tener un corazón limpio, de que si tenemos alguna situación con algún hermano, antes de tomar la Santa Cena debemos de arreglar cualquier situación, ¿verdad? Que nuestro corazón esté limpio, que esté despejado de toda inmundicia, ¿verdad? De todo sentimiento, de todo resentimiento, porque a Dios no le agrada eso. Así que tenemos que ser cuidadosos de guardar nuestro corazón. Mire, en Efesios 4:31 el Señor nos dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. El Señor nos aconseja, ¿verdad?, de que quitemos de nuestro corazón todo este tipo de cosas que no nos hacen ningún bien para la vida de cada uno de sus hijos. Así que nosotros tenemos que tratar de ser obedientes a lo que Dios nos instruye a través de su palabra. En Proverbios 4:23, el Señor nos dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Todos los pecados que el hombre comete nacen primero en el corazón del hombre. Así que por eso Dios nos dice: cuida tu corazón. Debemos de guardar nuestro corazón, ¿verdad? De que esté completamente sano, ¿verdad? Para que no nazca ningún pecado, ¿verdad? Que nos vaya a trastocar nuestra vida, que podemos, a raíz de eso, perder esa salvación tan grande que el Señor nos da. Amén, ¿verdad? En el versículo 16, el Señor nos habla de inmoral. En esta versión habla de inmoral. En Reina Valera utiliza la palabra fornicario. Pero en ambos casos, inmoral y fornicario, no habla, Dios no nos habla aquí literalmente de fornicación sexual o de inmoralidad sexual, no. Aquí él habla porque él se está refiriendo, si leemos el versículo 16, dice: y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor, ¿verdad? Él se estaba refiriendo con estos términos a Esaú. Esaú, pues, lo que hizo fue, ¿verdad?, que él tenía un derecho como hijo mayor. Él era mellizo con su hermano Jacob, pero él nació primero. Así que él tenía un derecho por ley,
por las leyes que había establecido el Señor en aquel tiempo, él tenía derecho como primogénito, como el mayor de sus hermanos. Así que aquí Dios, en la parte inmoral o fornicario, es porque Esaú prefirió las cosas del mundo. En este caso, vendió los derechos que Dios le había dado como hijo mayor. Lo vendió por un plato de comida, porque tuvo hambre y Jacob le vendió la idea de que como su hermano tenía hambre, se aprovechó de esa situación y le dijo, bueno, dame ese derecho que tú tienes como hijo mayor por este plato de comida, ¿verdad? Y él aceptó, o sea, despreció la bendición que el Señor le había dado, ¿verdad? Por ese plato de comida. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo y por menos de un plato de comida despreciamos lo que Dios nos da. Así que este es lo que Dios, el mensaje que nos está mandando, que cuidemos todo lo que Él nos da, sobre todo nuestra salvación. Así que en Santiago 4:4 el Señor nos dice de esta manera, dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y siempre que nosotros despreciamos a Dios, ¿verdad?, que lo mandamos a un segundo plano, es porque tenemos algo que le damos más importancia que Dios. Y es algo que el mundo nos ofrece. Cualquier cosa, ya sea material o inmaterial, pero le damos la prioridad a las cosas del mundo, a lo que Dios nos ofrece. Y pongámonos en el lugar de Dios, si fuera con nuestros hijos, que nosotros le entregamos todo a nuestros hijos, nos esforzamos para darle lo mejor, pero de repente ese hijo nos desprecia, nos hace desplante, porque le da prioridad a sus amistades, a las cosas que él le gustan, ¿verdad?, que están allá afuera, y no nos presta atención a nosotros que nos hemos esforzado toda nuestra vida para darle lo mejor de nosotros. Asimismo, Dios también se siente cada vez que nosotros lo despreciamos y que le damos la espalda. Amén. Así que tengamos en cuenta eso. Eso es lo que Dios quiere que reflexionemos y que meditemos en esta noche. La palabra profano, que también menciona aquí, dice, la palabra profano proviene de dos palabras latinas, pro, que significa a favor o en contra, y fanum, que significa templo. Amén. Dice, en consecuencia, significa contra el templo o contra Dios, porque Dios, pues, el templo representa a Dios. Así que con esta palabra, pues, de profano, refiriéndose a Esaú, pues, prefirió, ¿verdad?, o estuvo en contra de lo que Dios le daba. ¿Por qué? Porque prefirió el plato de comida por la bendición que Dios le había dado. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, la palabra nos dice de esta manera, dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Amén. ¿Verdad? Todas esas cosas, esos malos deseos provienen del mundo. El Padre no nos va a dar nada que nos haga daño. Pero nosotros debemos poner nuestra mirada, como comentábamos en nuestra prédica anterior, poner las cosas en la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo, como decíamos en ese mensaje, son cosas perecederas, que son temporales, que no duran para toda la vida, que podemos tener todos los bienes, toda la plata del mundo, pero si Dios nos manda a buscar nuestras almas el día de hoy, todo eso se queda y se pierde. Así que debemos enfocarnos en las cosas eternas, ¿verdad? En el tesoro que está en el cielo, que ni la polilla, ¿verdad? Nada de eso lo corrompe.
es un tesoro que dura para toda la vida, a toda la eternidad. Amén. Así que ahí en el versículo 16, Dios nos habla del derecho como hijo que tenía Esaú, ¿verdad? Como primogénito, como el mayor de su familia, de los hijos de su padre. El primogénito heredaba el rango y los privilegios de su padre. Venía a ser el jefe de la familia o de la tribu, ¿verdad? Como se manejaban en aquel tiempo, ¿verdad? Porque no tenemos que ir al contexto, a la historia, en el momento que ellos vivían, ¿verdad? Posteriormente se dieron 12 tribus, que eran los 12 hijos pues, de Jacob. Así que este hijo heredaba una porción doble de los bienes de su padre. O sea, tenía privilegios el hijo mayor. Dentro de todos los bienes que heredaban los hijos, el primogénito, el mayor, heredaba el doble, una doble porción de lo que recibían sus hermanos. Todo eso lo recibía el primogénito y todo eso le correspondía a Esaú, pero él despreció lo que Dios había establecido. Así que en el versículo 17 nos habla no poder heredar la bendición. Dice, cuando escogemos las cosas que el mundo nos ofrece en vez de la que Dios ha determinado darnos, rechazamos como hijos heredar las bendiciones del Padre, como ya lo manifestamos anteriormente, ¿verdad? Cuando primero queremos las cosas del mundo y ponemos a Dios en un segundo plano, estamos rechazando todas las bendiciones de Dios. Así que tenemos que tener cuidado, tenemos que meditar en todo esto. Amén. Y ya para ir terminando, mire el último punto. Dice, cuando ya no hay tiempo de arrepentirse. Hace referencia al versículo 17. El 17 termina diciendo así, dice, después, como ya saben, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. ¿Por qué? Porque Esaú, como mencionamos, vendió los derechos de primogénito a su hermano por un plato de comida. Pero al final, si se acuerdan de la historia, cuando Isaac, el padre de ellos, fue a darle la bendición al primogénito, ¿recuerdan la historia? Jacob se hizo pasar por Esaú. Y el padre, como no veía, porque ya estaba bastante mayor, ¿verdad? Le dio la bendición a Jacob. Así que él fue que la recibió. Y cuando su hermano Esaú se enteró, le dijo al papá que también lo bendijera. Pero ya no podía. Ya era tarde. Él vendió su primogenitura y Dios permitió que esto ocurriera, ¿verdad? Por el desprecio que le había dado, por el desplante que Saúl había dado al Dios Todopoderoso. De la misma manera tenemos que tener cuidado de no despreciar las bendiciones que el Señor nos da, porque nos da muchas bendiciones. Amén. Glorifiquemos el nombre del Señor por todo lo que nos da en esta vida, que muchas veces no la sabemos apreciar. Miren, en cuanto a este punto, cuando ya no hay tiempo para arrepentirse, yo quiero terminar con una historia que cuando yo la leí, a mí me impactó y se la iba a decir yo de memoria, pero no quiero leerla porque si no me salto algún detallito y quiero que presten mucha atención porque de verdad que impacta. Esta historia se titula El mejor juez, ¿verdad? Y quiero que la escuches con atención porque te va a hablar a tu vida. Amén. Dice así: una joven cometió un crimen y fue enviada a la corte. El castigo por el crimen fue cadena perpetua. Ella derramó lágrimas por ayuda, pero nadie estuvo disponible para ayudarle. Cuando el caso fue llevado a la corte, empezó a llorar. Su familia y amigos que la acompañaron empezaron a llorar,
pero no había esperanza. Pero algo pasó. Antes de que la joven pudiera estar en la silla de testigos, un hombre se levantó y la sala de la corte estaba en silencio. Todo el mundo lo miró. Era noble y gentil. Se quedó en la silla de testigos e intercedió en nombre de la mujer. El caso era difícil. Sin embargo, usó toda su fuerza, energía y recursos para luchar en nombre de la mujer. Después de una larga batalla legal entre el hombre y los acusadores, la dama fue puesta en libertad. La joven fue ante el hombre y le preguntó: ¿quién eres tú? Y sin obtener respuesta, decidió irse. Al día siguiente, la dama cometió deliberadamente otro crimen y fue enviada a la misma corte. Mira lo interesante de la historia. Volvió a cometer otro crimen deliberadamente. Y sigue contando la historia. Tan pronto como entró en la sala, vio al hombre que intercedió por ella el día anterior, pero esta vez estaba en el asiento del juez, ya no como abogado defensor. Dice: ya no era un abogado, ahora era el juez. Con sonrisas en su cara, la joven dijo: he vuelto de nuevo. El hombre levantó la cabeza y dijo: ayer yo era tu abogado, así que luché por ti incluso cuando eras culpable. Pero hoy soy tu juez y mi juicio debe ser justo. Con lágrimas en los ojos, la dama preguntó por segunda vez: ¿quién eres? Y el hombre respondió: ayer fui tu salvador, pero ahora soy tu juez. Déjame decirte, hermano, y a ti que nunca le has entregado tu corazón al Señor, que hoy Cristo Jesús es nuestro abogado. Es nuestro abogado y redentor. Pero se acerca el día en que Él va a ser el juez, ¿verdad?, de todos nosotros. Así que este es un tiempo para que reflexionemos si queremos tener a ese abogado defensor ahorita o lo queremos ver como juez el día de mañana. Amén, ¿verdad? Yo con esto, ¿verdad?, concluyo esta enseñanza y quiero que como te decía, que medites en esto, porque es muy importante cómo queremos que Cristo actúe en nuestra vida, como abogado defensor, ¿verdad?, que nos defiende todas las causas que nosotros tenemos, ¿verdad?, cuando le fallamos, y aunque seamos culpables, ¿verdad?, pero por creer en Él, por haberle entregado nuestro corazón, Él nos va a defender hasta con su vida, como lo hizo. Pero si no lo aceptamos, ¿verdad?, lo veremos cara a cara como juez, y como Él bien dijo, su juicio tiene que ser justo. Si somos culpables, vamos a ser condenados para vida eterna. Así que te dejo con eso para que tú medites en tu vida. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor Padre, y te damos gracias, Señor, por esta palabra recibida, mi Dios. Padre, glorifícate en medio de los corazones, Señor, de todo el pueblo tuyo, Señor, Padre, de tus hijos, Padre, para que tú toques nuestros corazones, Señor, oh mi Rey, y pongas en nosotros un corazón agradecido, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado a nuestras vidas, Señor. Padre, que reconozcamos, Señor, tu grandeza por cada cosa, cada detalle que tú nos das, Señor, y que muchas veces pasamos por alto, mi Rey. Muchas veces te pedimos cosas y tú las haces realidad y ni siquiera te damos gracias, mi Dios. Oh, mi Rey, Señor, pon en nosotros, Señor, ese corazón, Padre, que valore, Señor, oh, todas las bendiciones que tú nos has dado, Padre, desde el día que naciste, mi Rey, por las bendiciones, Señor, de nuestra familia, de nuestro hogar, Padre Santo, de habernos escogido, Señor, Padre, como hijos tuyos, Señor, para que alcancemos esa salvación eterna, mi Rey. Oh, Padre, te bendecimos, te glorificamos, Señor, Padre. Hoy reconocemos, Señor, que tú, Señor, nos has guardado, que tú nos has bendecido, Señor. Oh, mi Rey, gracias, Señor.
Gracias, Padre Santo. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre, para que sigamos, Señor, ese camino, esas pisadas tuyas, ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que siendo Dios y se hizo hombre, Señor, y cada día, Señor, se postraba delante de ti a darte gracias, Padre. Cuanto más nosotros, Señor, que somos totalmente dependientes tuyos, Señor. Oh, mi Rey, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. También quiero orar por aquel que esta palabra pues ha hablado a su vida y que nunca le ha entregado su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el Señor pues le ha hablado y quiere decirle sí al Señor. Así que si es tu caso, cierra los ojos y repite conmigo esta pequeña oración. Amado Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida. Te pido que me ayudes desde el día de hoy para que pueda seguir tus huellas. Que tú me fortalezcas para decirle no al pecado. Te pido que me inscribas en el libro de la vida para que el día de mañana, Señor, yo pueda decir presente cuando tú pases listas en ese día, mi Rey. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues ya lo único que me queda pues es despedir al pueblo de Dios, ¿verdad? Mediante esta bendición que está en la palabra de Dios. Así que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, hermanos. Así que cuidemos nuestra bendición que el Señor nos regala cada día. Amén. Queremos conocerte y orar por ti. Mantente conectado a nuestra iglesia online a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Puedes contactarnos también al teléfono 6676-3556. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Te invitamos a llenar con tus datos el formulario que se encuentra en la descripción de este video para encontrar el mejor grupo pequeño para ti. También puedes compartirnos tus peticiones de oración y si es la primera vez que ves uno de nuestros mensajes, dale clic al video del link para saber cómo llevar una vida con Jesús. Visita nuestro canal para más contenido de prédicas cristianas y mensajes.